superficial y profunda, tiene nidos culturales que no son cohesivos, en vez de tener la hendidura periférica, tienen las células que están separadas unas de otras, tienen figuras mitóticas, o bien prominentes o bien profundas, un patrón expansivo de crecimiento, en vez de separarse entre fibras de colágeno, forman nidos grandes. Y como les decía, cuidado con los cuerpos de camino, porque estas lesiones los pueden tener. Así a primera vista, una lesión que es bastante hipercelular. Tiene un patrón confluente en la dermis. Fíjense que apenas hay colágeno, lo que se ven son células. Aunque como no hay mucho componente juntural, así puede que les diera menos miedo. Vamos a mayor aumento, elongación mínima de las redes epidérmicas, pues sobre todo vemos las células en la dermis, pero no hay migración pagetoide, se lo notan. Pero nos vamos a la parte profunda y fíjense que las células son iguales, de arriba a abajo, y hay un mínimo colágeno. Sobre todo son células que están pegadas unas a otras. Esta célula es esquizoide, esta célula es esquizoide, pero fíjense la diferencia entre esta célula y esta. Mucho más hipercromática. Entonces tenemos más que atipia celular, lo que tenemos es pleomorfismo. Tenemos células muy hipercromáticas alternando con células que tienen el núcleo con poca cromatina y células que tienen el núcleo prominente. Esto en general es una característica típica en el neuro de Spitz. Y se corresponde a un melanoma spitzoide. Este era un paciente de 13 años. Otra lesión, una niña de 12 años. Así a primera vista vemos que es asimétrica, porque tenemos más componente intraepidérmico hacia la derecha que hacia la izquierda, además del artefacto que tenemos. Y fíjense que tiene un patrón que en vez de separarse en la dermis, lo que está haciendo es empujar la dermis profunda con el colágeno. Vamos a mayor aumento, no hay migración pagetoide apenas, o sea que en principio puede que no nos asustara, pero si no vamos a la dermis, fíjense en el pleomorfismo. Tenemos células que otra vez serían tipo spitzoide, nucleo central, con una cromatina bien dispersa, alternando con monstruos como esta, con células muy hipercromáticas que no tienen nada que ver con las otras. O sea, pleomorfismo más que atipia. Y figuras mitóticas. Una de las cosas que no aceptamos en lesiones benignas es figuras mitóticas atípicas. Si tienen una figura mitótica como esta, en general, eso no se debe ver en una lesión benigna. ¿Qué es lo que utilizamos para distinguirlo de melanoma? Morfología, localización de las figuras mitóticas, si son profundas o abundantes. Cuando hablo de abundantes, probablemente es más de 2 o 3 en toda la lesión. No estoy hablando por 10 campos de gran aumento, no estoy hablando por milímetro cuadrado, sino en toda la lesión. Patrón expansivo de crecimiento y asimetría. Esas son las 3 características que más buscamos. Pero podemos añadir algo más. Y eso es lo que les prometía, que iba a decir unas palabras sobre inmunohistoquímica. Lo principal que creo que debemos recordar es que es una ayuda al diagnóstico. No pueden hacer ustedes un diagnóstico de melanoma o de NEO simplemente basado en inmunohistoquímica. También nos puede ayudar al pronóstico y, como veremos luego esta tarde, como selección para terapias diana. ¿Y en qué basamos la inmunohistoquímica? La inmunohistoquímica en realidad lo que nos permite es ver de una manera más patente el cambio de modulación morfológica que se observa en las lesiones con hematoxilina osina. Es decir, va a haber un cambio morfológico de la dermis de arriba a abajo, porque vamos a tener los nidos van a cambiar de tamaño, se van a hacer más pequeños, las células se van a hacer más pequeñas, se van a tener menos pigmento, y estas células van a proliferar menos en la parte profunda de la dermis. ¿Y esto cómo lo vemos con inmunohistoquímica? Sobre todo con HMB45
va a ser menos positiva con la profundidad de la lesión y la Ki67 va a tener menos células en la parte profunda de la lesión. Simplemente como reflejo de la maduración que observamos con la hematoxilina eosina. Así que si tienen esta lesión grande, fíjense que el componente intraepidérmico intra-anexial es positivo, pero las células en la dermis son negativas. Este es uno de los dos patrones característicos de lesiones benignas. El segundo, la Ki67 nos va a dar también una baja proliferación en la parte profunda de la lesión. Aquí tenemos unos cuantos queratinocitos. Fíjense que esta dermis no prolifera para nada. El segundo patrón que vemos de benignidad en las lesiones de nevo es la positividad con HBV45 en toda la lesión, de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Así que patrón intraepitelial, tanto de epidermis como de anejos, o positividad en toda la lesión, se asocia más a una característica de benignidad. En contraste, si se fijan en esta lesión, que es un nevo, con un melanoma asociado, las células névicas son negativas en la dermis, y en el melanoma vemos la migración pagetoide y vemos nidos que son muy positivos, alternando con otros nidos que son casi completamente negativos. Este patrón es mucho más consistente con el diagnóstico de melanoma que de nevo. En cuanto a Ki67, que ya les mencionaba, vamos a ver dos cosas: el número de células y dónde están las células positivas. El grupo de Pierre Rudolph cuantificó, no exactamente con Ki67, sino con Ki-S1, el número de células, y ellos utilizaban un corte de 5% en la parte profunda de la lesión para describirla como benigna o maligna. Nosotros, más que contar las células, lo que queremos ver es que haya un cambio de la parte superficial de la lesión a la parte profunda, porque como sabemos, los melanocitos profundos no deben proliferar en los negros. Tiene un patrón nuclear y podemos utilizar a veces una combinación con MART, porque como los linfocitos también son positivos, o las células endoteliales pueden tener Ki67, si utilizan ustedes el MART, el citoplasma va a ser positivo con el MART y van a poder ver qué células son positivas. Les voy a enseñar en un momento. Esto sería en comparación melanoma, nevo, parte profunda de la dermis reticular, parte profunda de la dermis reticular en un nevo. Y si tienen problemas con los linfocitos, estas son las células del melanoma. Fíjense la positividad de estas células, por tanto, demostrando que son melanocitos proliferando y no linfocitos. Así que, ¿cómo lo utilizamos? Os voy a enseñar, si se acuerdan, la lesión que les mostré, que era el nevo de Reed. Si utilizamos inmunohistoquímica con la HBV45, podemos ver circunscripción y ausencia de migración pagetoide. Estos son los queratinocitos pigmentados, pero fíjense que en la parte de la periferia no tenemos ni un melanocito en la parte superior de la epidermis. Por tanto, nos ha ido a ver no solamente maduración en la dermis, pero también migración pagetoide y circunscripción. En la otra lesión, vamos a ver cómo se ve. Aparentemente simétrica, elongación de redes epidérmicas, migración pagetoide mínima solamente en la zona central, no en la periferia. Tenemos dispersión de la dermis con un estroma colágeno, nidos verticales, nucleolo grande, pero fíjense que todas las células son muy parecidas unas a otras. No figuras mitóticas en la dermis, pero tiene esto en el ganglio. Entonces, esto es un melanoma, nos hemos equivocado. Como el tópico de los ganglios centinelas lo vamos a dejar para otro congreso, si me invitan otra vez, que venga. Esto en realidad es un nevo capsular.
Recuérdense que hasta un 20% de linfadenectomías asociadas con la piel, estoy hablando de la axila, del cuello y de la ingle, pueden tener células benignas, névicas, en la zona capsular. Así que esto es un nuevo de Spitz con células névicas en la zona capsular del ganglio linfático. Vamos a ver otra. Aparentemente igual que la anterior, forma de cuña, una emigración pagetoide, elongación de las redes epidérmicas. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? Fíjense en el tamaño de las células y no hay más dispersión en el colágeno arriba o abajo. Los nidos son iguales arriba que abajo. Ahí vamos. Tiene atipe celular con figuras mitóticas y con invasión vascular. HMB45 tenemos células que son muy poco positivas, alternando con células que son muy positivas. Fíjense, estas células que son negativas y estas muy positivas. O sea que tenemos un patrón irregular de maduración. Y esto, se me ha avanzado demasiado, pero es el ganglio centinela, que fíjense que en diferencia del anterior, en vez de estar las células en la cápsula, las tenemos dentro del parénquima, en una zona subcapsular, con la tibia marcada, y esto es un melanoma spitzoide con metástasis en el ganglio centinela. La inmunistoquímica nos resalta la presencia de estas células de melanoma. Y les voy a enseñar la inmunistoquímica en una lesión primaria. A diferencia del anterior, por cierto, este era un niño de 7 años. A diferencia del anterior, tenemos elongación irregular de las redes epidérmicas. Aparentemente los nidos cambian de tamaño, de la parte superficial a la profunda. No hay migración pagetoide. Figuras mitóticas atípicas, una figura tripolar. Y fíjense que no hay separación en esta zona de los melanocitos entre fibras de colágeno, por tanto no hay maduración. Pleomorfismo marcado, el tamaño de esta célula, que probablemente es como 30-40 veces más grande que la otra. Inmunistoquímica, igual porcentaje de células positivas con HB45 arriba que abajo, alternando muy positivas con negativas, y con una proliferación celular muy marcada. Estas características son las del melanoma spitzoide. ¿Y se acuerdan que les enseñé esta con el artefacto? ¿Cómo vamos a ver esto con inmunistoquímica? Pues acuérdense de la figura mitótica típica. Todas estas células, además de una mitosis marcada con la inmune. Por lo tanto, apoyando el diagnóstico de melanoma spitzoide. Dentro de estas lesiones pigmentadas hay un grupo que no sabemos muy bien qué son, se denomina melanocitoma epitelioide pigmentado. Este es el grupo de MIM con el doctor Zenowitz, que originalmente las describió el doctor Clark como melanoma animal, porque se parecen estas lesiones a las que tienen los caballos y los perros, porque son muy pigmentadas. Sin embargo, en general, nosotros preferimos no utilizar el término animal, porque ya se pueden imaginar ustedes que el paciente no solamente tiene el diagnóstico del melanoma, sino además que es un animal. Por definición, tendrán células epitelioides, serán pigmentadas con atipe citológica, y lo que es muy interesante es que a pesar de tener características de melanoma, con migración pagetoide, ulceración, metástasis de ganglios linfáticos, tiene un comportamiento biológico relativamente benigno. Porque de los 24 casos originales en los que se había hecho ganglio centinela, 11 tenían metástasis y uno de los pacientes tenía ya metástasis en el hígado. Sin embargo, y esto le pregunté al doctor Zenowitz hace 2 meses, ninguno de estos pacientes ha muerto, están todos vivos. Esta tarde veremos los cambios que tienen estas lesiones, que tienen una alteración en la proteína quinasa A, alfa, la subunidad regulatoria 1.
Esa sería una lesión característica acral, con la hiperkeratosis, ulcerada, muy pigmentada, ulceración. Y fíjense el grado de tipicidad citológica. La diferencia principal que usamos nosotros para distinguir entre un nemo azul celular y esta lesión, el melanocitoma pigmentado, es la de que en este caso las células pigmentadas también son melanocitos. En general, los nemos azules, la pigmentación está en los macrófagos, pero no en los melanocitos. Mientras que en el melanocitoma son los melanocitos también pigmentados. Y esta es otra foto, por supuesto, del Palacio de Bellas Artes.